Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Negocios Inteligentes. Mi nombre es Roberto Yaín y el de aquí mi socia Gabriela Santamaría. Vamos a presentarles un episodio muy especial con un llave mío, un man que es casi familia mía, hermano de mi concuñada Sonia. Pero no solamente lo invité porque es mi llave, porque es un tipo que admiro mucho, sino porque es uno de las pocas, o creo que la única persona que yo conozco que ha hecho un pitch impecable que lo estamos viendo aquí en YouTube, en un programa muy querido por todos los emprendedores llamado Shark Tank. Él es Ricardo García, CEO de Coffee Crise. Ricky, gracias por estar con nosotros. Quiero que nos cuentes en pocas palabras quién es Ricardo García y qué haces tú en Coffee Crise y qué hace Coffee Crise. No, Robert, mil gracias por la invitación. Coffee Craze es un emprendimiento que recicla la borra o el residuo del café y lo transforma en productos sostenibles, reutilizables, compostables, como tazas y termos, como los que podemos ver aquí. Y básicamente, ¿quién es Ricardo García? Es un emprendedor apasionado, una persona que le encanta solucionar problemas y hacer que las cosas pasen. Y eso es básicamente lo que hacemos en Coffee Craze, solucionar un problema existente y hacer que algo que por años ha sido visto como residuo se convierta en una materia prima muy interesante de utilizar. Yo quiero saber cómo surgió esa idea. O sea, cómo surgió Coffee Crise y cómo la empezaste a direccionar. Lo más curioso de todo es que antes de empezar con Coffee Craze, yo no era un apasionado por el café. Tampoco soy ingeniero ni de materiales, ni tengo conocimiento absolutamente, o tenía conocimiento de absolutamente nada. Pero durante la pandemia, pues estábamos estancados en la casa y haciendo café todo el día. Y constantemente haciendo café, cada botadera de café me llamaba la atención de, oye, qué raro, o sea, se puede hacer algo con esto, qué raro que esté botando tanta cantidad. Me imagino una cafetería, un hotel, un restaurante, cuánta cantidad puede generar al día y que seguramente lo están botando. Y en eso me empezó a surgir muchísimas ideas de qué se podían hacer. Empecé a investigar, empecé a hablar con cafeterías, con hoteles, y ahí fue donde me di cuenta del gran problema, que es que un 99% del café es tratado como residuo, es decir, simplemente lo botan a la basura y no se hace absolutamente nada con ello. Donde cuando ese café llega a los vertederos, a los ríos y demás, genera emisiones en el medio ambiente y pues se genera todo este problema ambiental que ya conocemos. Así que basado en eso dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿qué podemos hacer? Y se me ocurrió la idea de, bueno, qué mejor que tomar café en una taza hecha de café. Y así fue como arrancó toda esta idea de Coffee Craze. Sí, y justo son estas tazas que viene la taza, viene donde uno pone la taza y la tapa de la taza. Pero mi pregunta es, ¿cuál fue el primer prototipo de esta taza? O sea, ¿cómo te fue con ese primer prototipo de la taza? El primer prototipo no es absolutamente nada parecido como este. Me imagino. De hecho, el proceso que nosotros tuvimos fue que nosotros nos aliamos con una empresa de prototipado en Estados Unidos para que nos hicieran esa investigación o desarrollo de, oye, ¿será esto posible poder utilizar café, ¿cierto?, para hacer unas tazas? Y en ese prototipo ellos nos diseñaron pues todo el modelo, cómo debería ser. Lo que ellos hicieron no lo aplicamos absolutamente en nada, o sea, fue una inversión completamente perdida. Pero ese prototipo que nos hicieron, que fue impresión 3D, lo inicial, fueron los que utilizamos para levantar nuestro primer capital en una campaña de crowdfunding. Que si quieres ahorita entramos un poco más en eso, pero es completamente diferente a lo que vemos hoy en día. Ahora, yo te hago una pregunta antes de pasar al roadmap que ha recorrido Coffee Craze. Sí, yo llevamos diciendo Coffee Craze y es Coffee Craze. Les pido disculpas. Sí, tengo un pésimo interpretación del inglés ahí. No, pero rápido. ¿Tú crees hoy
que el consumidor de hoy valora más el tema del impacto ambiental más allá de la funcionalidad del producto? Digamos que depende mucho a quién le estemos hablando. Por ejemplo, si le hablamos directamente al consumidor, nuestro enfoque va más en la funcionalidad del producto, en qué tan chévere puede ser el producto, en qué es útil para utilizarlo de miles de formas, y no tratamos de meter tanto la parte ambiental. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que al final del día, y lastimosamente, la parte ambiental todavía no vende como quisiéramos. Entonces hay que involucrarle la parte de funcionalidad, de producto, que chévere, y hacerlo sentir como algo de estilo de vida. Pero si ya nos vamos a la parte de directo, B2B, hablando directo con empresas, ahí es donde esa parte ambiental hace que ellos cambien el chip y que, como decimos acá, mueva la aguja en la decisión de compra. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas métricas que cumplir, ellos tienen todo un equipo de sostenibilidad que tienen que cumplir esos KPIs. Entonces, basado en eso, ellos toman decisiones como adquirir este tipo de productos o reutilizar ciertos materiales para llegar a esas métricas o esos objetivos que tienen. Yo te quiero hacer una pregunta, porque obviamente no todos los negocios que van a salir al ruedo necesitan un capital extra. Entonces, ¿qué pasó? Que Coffee Craze resuelve una problemática, la resuelve a mi modo de ver de una manera espectacular. Fíjate que las 3 tazas que ustedes ven acá son mías. O sea, yo las utilizo en mi día a día y son resistentes, no cogen mal olor. O sea, no solamente es un tema ambiental, es un tema que de verdad sirve. O sea, de verdad sirve. Pero obviamente no todos los negocios yo tengo que salir a buscar plata afuera. Yo puedo, digamos, orgánicamente yo generar unas ventas, pero obviamente tú en un negocio como este tuviste que tomar esa decisión. Entonces tú, obviamente tú nos vas a contar ese roadmap. Arranca por un crowdfunding. Sí. Quiero que tú nos cuentes qué es ese crowdfunding para el que no sepa en palabras, digamos, súper sencillas y por qué en un negocio como este tomas esa decisión. O sea, en qué momento un emprendedor debe decir, hey, yo creo que aquí sí necesito plata y ojalá de afuera. Yo creo que la decisión por la que hicimos crowdfunding fue por 2 razones. La primera, porque es una gran manera de validar el interés de las personas en tu producto o la idea. Y la segunda, porque al validarlo, pues te está comprando tu producto a cierto descuento, el que uno decida, pero con ese capital uno es capaz de empezar la producción, el desarrollo, la investigación y todo el proceso. Entonces el crowdfunding básicamente es... Exacto. Básicamente es llegarle a personas directas por medio de plataformas que ya son existentes en Colombia o a nivel mundial. Montas tu idea, qué quieres hacer, estos son los prototipos, y la persona que esté interesada o que le guste lo adquiere a un precio inferior de cuando saldría al mercado. Y ya con eso pues adquieres un capital y validas de, oye, tengo tantas personas interesadas, es un producto que vale la pena poder lanzarlo. Yo quiero aprovechar ahí en ese tema del crowdfunding antes que nos sigas contando el resto de pasos. ¿Cuál fue la atracción que tuvo ese crowdfunding? O sea, ¿cuántas personas le dieron clic y te pusieron y cuánto vendiste ahí? Como para tener una idea de lo que, de la dimensión de tu crowdfunding. Mira, el objetivo de nosotros era llegar a $10,000 en ventas de esa campaña. ¿Cómo funciona la plataforma? Es que si no logras los 10,000, se le devuelve todo el capital a las personas que invirtieron y la campaña no sale adelante. Nosotros nos fue muy bien y logramos $27,000 en ventas iniciales. Más del doble. Más del doble. Casi el triple. Y fueron alrededor de unas 350 personas que participaron en la campaña. O sea, ahí se dieron cuenta, hey, esta vaina sí va a calar. Exactamente. Ok, Exactamente. listo. Hicieron esos primeros. Luego de eso, ¿cuál fue tu camino en el fundraising para hacer crecer Coffee Craze? Mi idea inicial, como yo vengo digamos, del mundo de tecnología y me encantan las startups y todo este tema, yo tenía un pensamiento de, no, hay que levantar capital y levantar millones de dólares y salir adelante y gastar plata y demás. Y sin tener ni siquiera un producto, empecé a contactar fondos de inversión, ángeles inversionistas, y me reuní por ahí con unos 50 ángeles o fondos, y siempre la respuesta era no, no es el momento, no tienes tracción, no tienes un producto validado. Y basado en eso dije, bueno,
voy a seguir por mi lado, voy a hacerlo de la manera que pueda hacerlo, conseguir el capital de cualquier manera y voy a arrancarlo, voy a lograr esta atracción y eventualmente si se da la oportunidad levantamos capital, si no, bootstrap completamente. Y basado en eso, pues nosotros seguimos de nuestra manera, capital propio, sacamos los primeros productos, empezamos a vender, generar tracción y después se nos da la oportunidad de recibir una inversión con unos ángeles inversionistas en un momento que ni siquiera estábamos en búsqueda de eso, pero llegó la oportunidad y pensábamos que en el momento era lo mejor y fue lo mejor y eso nos dio ese boost para continuar. Yo te hago una pregunta antes de seguir. Tú dices, se nos dio la oportunidad, pero ¿cómo un emprendedor como tú se encuentra ese tipo de oportunidades? O sea, porque yo no creo que tú estabas sentado tomándote tu coffee craze y de repente llegó un tipo, loco, yo te vi de lejos. No, o sea, no creo que sea así. O sea, ¿qué tiene que, cómo se alinean los astros para que te suceda algo así? Yo creo que esa es la suerte que toda empresa pequeña o emprendedor necesita en algún momento. Okay. Y nuestra suerte, ¿cómo fue? Uno de los influencers sostenibles o el influencer sostenible más grande del mundo, con más de 1 millón de seguidores, publicó nuestra historia en Instagram. Eso, por supuesto, Al gratín. al gratín, Ay, no. sin costo alguno. ¿Qué tal eso? Y eso se fue pues completamente viral, realizamos, pues, en un día vendimos $1,000 en producto, algo que nunca ha pasado en la historia. Empezaron a llegar mensajes de todos lados del mundo y entre ellos este inversionista. Y la manera en la que llegó fue, oye, ¿estarán interesados en recibir inversionistas o personas que los O ayuden a sea, por escalar? redes. Llegó por un correo, pero nos vio por ese video. O sea, por redes. Impresionante. Y llegó y en el momento le dije, no, sabes que no, ahora mismo no estoy interesado, no es el momento. Pero continuamos con la conversación y seguimos hablando, establecimos una relación, le enviamos unos productos para que los viera, nos diera retroalimentación, pero sin tener en mente absolutamente nada de inversión. Y cuando se nos da la oportunidad de llegar a Shark Tank, que hacia allá vamos ahorita, Sí, claro, claro. dijimos, bueno, es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque para llegar a Shark Tank tenemos que llegar más robustos, con algo más firme, y la mejor manera es con una inversión. Yo te voy a preguntar, justamente el propósito de este podcast es ayudar a otros emprendedores y es cómo o qué tips darías tú a los emprendedores de cómo prepararse para una ronda de inversión. Eso Buena. eso es un trabajo a tiempo completo, la verdad. Y yo pienso que dependiendo del negocio no hay necesidad de hacerlo porque te desenfocas de lo que de verdad importa, que es vender el producto. Pero ¿cómo se prepara? Primero conociendo muy a fondo tu idea, conociendo muy a fondo tus clientes o a quién le vas a vender esa solución y conociendo tus números, márgenes y demás, y ellos cómo se van a beneficiar. Al final del día ellos quieren saber cómo van a recuperar su plata. Entonces esas son las partes o los puntos más importantes. ¿Y cómo soportas todo eso? Pues tienes que tener cierto nivel de tracción, tienes que saber también a quién llegarle. ¿Por qué? Si yo estoy en una etapa temprana del negocio, no puedo llegarle a un inversionista que solamente le invierta a empresas que ya están facturando tanto anual, sino que no, tienes que apuntarle directamente a los que sabes que le van Tienen un directamente, interés, sí. exacto, a ese tipo de industria, a ese tipo de empresas con tales características. Si no, estás literal Perdiendo el tiempo. perdiendo el tiempo. Exacto. Entonces, siguiendo con esta misma línea, ¿qué es lo que los inversionistas más te preguntan cuando llegas a esa ronda de inversión? La primera pregunta es ¿cuánto vendes? Claro. La segunda pregunta es ¿y a quién le vas a vender esto? Y unidades y tu capacidad de producción, al menos en nuestro caso. Pero, pero al final del día todo se va cayendo cuando dices cuánto vendes y cuánto estás pidiendo, ¿cierto? O cuál es tu valoración. Entonces, esa es como la clave principal. Si no tienes algo que te soporte, y esa fue una de las razones por las que en su momento nos dijeron tantos no, porque ni siquiera estábamos vendiendo, no teníamos nada, ni el producto lo habíamos lanzado, y estábamos pidiendo una cantidad considerable, pero yo creo que es algo del proceso que nos ayudó a conocernos un poco más y que nos ayudó eventualmente a seguir. Y también tú dices, me han dicho que no y tú dijiste que no. Lo primero es,
cómo manejaste ese no? O sea, de que no creyeran en tu negocio para invertirle dinero y cómo tú empezaste a decir que no a esos inversionistas. O sea, cuáles fueron lo que pensaste para decir que no, lo que decidieron como compañía para decir que no y como ya te dije, cómo lo recibieron. ¿Cómo recibí los no? Para mí, yo siempre he dicho que el no a mí me resbala. Yo simplemente me dicen no y sigo y voy por otro y me vuelve y dices que no y me meto por aquí y trato de llegar de alguna manera. A mí en realidad el no nunca me ha afectado y creo que es una virtud que Ni te lo tomas ni personal. me lo tomo personal, lo entiendo completamente y quizás yo en su lugar También había hubiera dicho lo mismo. Entonces no lo O sea, yo juzgo. creo que lo que usted tiene que aprender de este man es esa actitud. Es el mindset ganador es no me dejo afectar por eso. Exactamente, y algún día Admirable. va a pasar, y algún día va a pasar. Pero, ¿cómo va a pasar? Claro, tienes que seguir, tienes que demostrarle por qué y que se arrepientan de haberte dicho que no. Entonces, eso es básicamente la forma en Una cómo, forma diferente. en cómo lo afronta. Y después, ¿por qué decidí decir que no? Porque no era el momento indicado, porque ya estábamos generando cierta atracción, cierto interés, no quería perder cierto porcentaje de la empresa tan temprano. Pero como te digo, se dio esa oportunidad que se alineó con lo que buscábamos y por eso decidimos continuar y recibir esa inversión. Yo, antes de pasar a Shark Tank, tú tomaste, o sea, digamos, tú tuviste la inversión o el depósito de confianza de un angel investor. ¿Cómo cambia la dinámica del gobierno corporativo y la forma de tomar decisiones? Eso todos sabemos que cambia, pero yo quiero Sí. que tú nos cuentes desde la experiencia que vivió Coffee Craze, cómo cambió eso al interior de la empresa. ¿Fue más tensionante? ¿Te obligó a ser más formal en ciertas cosas? O sea, ¿cómo viviste ese proceso? Y explica también qué es un angel investor para la gente que nos está escuchando y no conoce mucho el tema de inversiones. ¿Qué es un angel investor exactamente? Un ángel inversionista es una persona que realiza inversiones en etapa temprana de una empresa. Una persona que tiene un capital y que lo quiere dar a una empresa con objetivo de que le genere algún retorno, pero siempre en una etapa muy temprana de la empresa. Entonces, con respecto a tu pregunta, se me escapó. No, el tema es cómo cambia la dinámica del gobierno Ok. corporativo cuando entra un man con el que no arrancaste el negocio, que es el angel investor en este caso. Sí, ahí hay dos partes. Una es la psicológica. ¿Cuál es la psicológica? Que ya tú estás obligado a generar resultados para demostrarle a él y para generarle retorno. Ya, una presión. Una presión. O sea, que ya tienes la presión encima. Y la segunda es, claro, tienes que hacerte más formal, tienes que tener la documentación bien hecha para demostrar tus números, tienes que tener ciertas reuniones con cierto tiempo, o sea, cada mes o cada 3 meses o como lo decidan, para mostrar los resultados, en qué se está trabajando. En nuestro caso, digamos, fuimos o somos muy afortunados de que los inversionistas que tenemos, ellos nos apoyan mucho en el rumbo que cojamos y no nos cambian, no nos tratan de cambiar la decisión o lo que nosotros decidimos, pero simplemente están ahí para ayudar y no para estorbar al emprendedor en el camino. Entonces creo que eso es algo muy importante a decidir con quién te vas. Si es una persona que se te va a meter en la mitad y solamente te va a pedir los resultados y los números, quizás no es el camino. Si es una persona que está ahí para ayudarte de verdad cuando lo necesites, consejos, contactos, ese es el camino o el socio que necesitas. Quiero que hablemos de ese tema. No estaban las preguntas, pero eso que tú acabas de llamar se llama, creo que le llaman smart money. Sí, O sea, no es solo salir a pedir plata por pedir plata. exacto. ¿Qué es el smart money y por qué para ti, que yo veo que para ti es importante, por qué crees que para Coffee Craze es importante? Porque yo creo que eso hace que puedas escalar la empresa más rápido, ¿cierto? Tener esos socios estratégicos, esas personas que te pueden generar esos contactos, esos consejos, sean personas que ya han pasado por empresas o que han creado empresas y pues saben mucho más de uno, ya pasaron por lo que estamos, entonces nos pueden ayudar a solucionar esos diferentes problemas y ahí es donde de verdad agregan valor. El capital o la inversión pues se puede conseguir en un banco, eso está regado en el mundo, eso no es nada imposible.
pero personas que de verdad te ayuden y que estén ahí dispuestos a ofrecerte su mano, sus consejos, es algo escaso, y creo que eso es lo importante al momento de hacer una alianza con alguien. Bueno, vamos a entrar en el tema que siento que a mucha gente va a entrar a este podcast, es justamente por por eso. esto, y es que estuviste en Shark Tank. Primero, queremos saber cómo fue la experiencia en Shark Tank, porque creo que muchas personas ven Shark Tank y quieren saber, oye, ¿cómo es estar en Shark Tank? La verdad es que fue una experiencia increíble, o sea, no la cambio por nada. Desde el principio a fin, o sea, la oportunidad de estar enfrente de personas con un conocimiento y trayectoria impresionante, desde la preparación antes también, porque nos hace entrar mucho en el detalle de quiénes somos y en el detalle de la empresa que muchas veces uno trata de olvidar o no le presta atención porque estás enfocado en otras partes del negocio. Entonces eso te da la oportunidad de tomarte el tiempo y ver cómo vas y hacia dónde vas de verdad. Entonces creo que todo el proceso de principio a fin fue increíble, y nada, lo disfrutamos un montón. Antes aquí atrás en la conversación me estábamos hablando de Shark Tank es un pitch para inversionistas, a mi percepción totalmente diferente que uno normal. Siento que te tienes que preparar diferente. ¿Cómo fue eso? Porque nosotros vimos tu Shark Tank y era como, se interrumpían, había veces que yo sentí que fueron un poco duros contigo, te decían como que, no, ya yo no estoy dentro, Sí. o incluso te interrumpían cuando hablabas. ¿Cómo fue, o sea, como prepararte mentalmente y aparte de eso tener respuestas tan rápidas? Porque tú no fuiste con una sola propuesta, tú pensabas con varias, pero lanzaste una inicial. ¿Cómo Claro. fue eso? Mira, yo me vi, sin decirte mentira, por ahí 100 capítulos de Shark Tank antes de. Yo pensé que te habías visto más. Porque tú eres bien rucho, marico. O mil. Sí, por ahí. O sea, todos los Más bien, capítulos. más bien, el man está modesto acá. De todas las temporadas me las vi, de todos los países, absolutamente todo. Hagamos una pregunta, ¿y cuál fue tu favorito? Sí, ¿verdad? ¿Cuál ha sido como el que tú dices, cuál o el que te marcó, o el que tú dices, hey, ese me lo recuerdo tanto? El que me marcó, yo creo que el de los buñuelos, Mr. Buñuelos, o el señor Buñuelos. Señor que fue, Buñuelo. que tiene un montón de puntos de venta, y ese me pareció muy, muy bacano. Bueno, entonces, ¿cómo fue ese proceso de preparación? Porque yo creo que tú no te preparas solo, sino también con el equipo de trabajo tuyo. Claro, exacto. Entonces ahí, bueno, mi esposa, que es mi socia, ella fue parte fundamental de todo el estudio y el análisis. Pero después de vernos estos 1000 capítulos de Shark Tank, cada capítulo que veíamos íbamos escribiendo las preguntas que ellos hacían. Ok. Hicimos una lista inmensa de preguntas y después íbamos tachando obviamente las que se repetían. Y pues las que más preguntaban fue las que empezamos a responder. Con suerte de que yo tengo muy buena memoria para aprenderme las cosas rápidamente, me aprendí fácil 100 preguntas de las que ellos hicieron, basados obviamente en nosotros, preparándome para lo que ellos me pudieran preguntar. En términos de números, tienes que conocer absolutamente todos los números de tu empresa, cuánto vendes, cuáles son tus márgenes, tus costos, quiénes son tus clientes, B2B, B2C, todo el modelo. Y en el tema de cifras, y ahí aprovecho este tema, ¿qué tanto tienes que aprenderte las cifras del mercado en el que estás atendiendo? O sea, de cómo está. O sea, si hay que aprendértelo igual como las Sí, cifras tuyas. Exacto. Hay que aprendérselo igual porque hay que saber cuál es el mercado en el que ellos posiblemente entrarían. Y tiene que ser lo suficientemente atractivo también como para entrar. Entonces, aparte de eso, de conocer los números de tu empresa directamente, que es muy importante porque es lo primero que te preguntan, cuáles son tus márgenes, netos, operacionales, brutos, absolutamente todo, tienes que ir preparado con 3 propuestas. En nuestro caso fueron 3 propuestas. La inicial que hicimos, sabíamos por supuesto que no nos iban a No decir que sí de necesariamente te entrada. iban a decir que sí. Exacto, te iban a hacer una contrapropuesta. Entonces ya yo iba con otras 2 ideas para cuando me hicieron una contrapropuesta, yo darles otra, ellos me iban a hacer otra y yo darles otra que era como mi mínimo. Entonces yo escogí mi máximo, que es la principal, la primera con la que me fui, y el mínimo con el que aceptaría. O sea, el alguna- piso y el techo, lo que Exacto, llaman. el piso y el techo. Y ya entre eso iba jugando. Pero se hace complejo cuando te van cambiando los porcentajes y tienes que saber cuál es la valoración y pensarlo en un segundo. Entonces tienes que hacer la matemática y ahí es donde se vuelve un poco complejo porque ellos tienen su iPad, sus celulares, ellos Nada más calculan está de pie. y uno nada más está de pie y tienes que tirarle números rápidamente. Oye,
Y hay un tema, para mí, yo creo que los factores, Gaby, que uno más sufre cuando das un pitch. Yo no hice un pitch a Shark Tank, pero sí hice un pitch inversionista. Es el manejar los nervios. Sí. ¿Qué pasa? Decíamos fuera de cámara, tú cuando vemos acá tu pitch, tú te ves entero. De pronto por dentro estás muerto de nervios. ¿Cómo sentiste eso, ese mar de emociones por dentro en pleno pitch? En pleno pitch, la verdad es que estaba súper tranquilo Ok. y me sorprendí de mí mismo, Ok. porque pensé que iba a estar mucho más asustado. Pero creo que uno se mete en la misma película y uno va enfocado a lograr lo que vas a lograr. Y en eso te metes y pues la verdad no, en ningún momento me sentí con nervios ni asustado, más que todo antes. Y después también uno está con la duda, uy, ¿será que lo hice bien? Sí, ¿Será que me claro. fue mal? No sé si fue la mejor decisión o no, pero no, en términos generales fui e hice exactamente lo que me preparé lo que te antes de. preparaste. Una pregunta, si tú tuvieses que resumir en 3 puntos lo más importante que revisa un inversionista de estos, sea Shark Tank, sea un Venture Capital, sea un Angel Investor, si tú los tuvieras que resumir, tú haces tu propio libro, los 3 aspectos más importantes que ven los Venture Capitals, para ti, ¿cuál crees que son? El número uno es la atracción. Tracción, llamémoslo, son las Tracción, cifras de las ventas, ventas, los números clics, actuales. Exacto. leads que tenga. Ok. Exacto. Entonces, tracción. Lo segundo es cuál es tu objetivo, hacia dónde vas. Es decir, si hoy vendes uno, ¿cuánto vas a lograr vender en 3, 5 o 10 años? Y eso también te lo da un poquito conocer el mercado. Es en un donde objetivo estás. bueno y también realista. O Exacto. sea, que no esté echando, Que no estés echando un diciendo pago. cualquier número al azar, no, sino Ok. algo realista. Y el tercero, creo que depende mucho del founder o del equipo, porque eso es muy, muy clave. Yo creo que Si ese es el te más ven, importante, ¿sabes? si te ven que no eres la persona ideal o no tienes la experiencia o te hace falta algo, ahí es donde empiezan a generar dudas. Es que esa es una cosa. Yo estoy muy de acuerdo en que este es uno de los más importantes, Ricky, y no sé si me des la razón, pero sin un buen equipo que ejecute las ideas, la idea no es más que una idea. Exacto, no hay nada. O sea, exacto, una idea no es nada, es algo que está en el aire. Exacto. Si la ejecutamos, logramos las cosas grandes que queremos lograr. Exactamente. Entonces, ahí el equipo es clave y los fundadores también, la experiencia que tengan, cómo se llevan, de dónde se conocen. Entonces, esas son preguntas que también siempre hacen para ver si se van a meter en un problema o se van a meter en algo que de verdad les puede generar. Interesante. Yo quisiera que ya hablamos como de estos tips que le van a servir a los emprendedores que nos estén escuchando. Quisiera conocer un poco más de Coffee Chris. Chris. Ay, no, me corcharon. sería otro. Chris. Sería de Cristina, pero no. Coffee No. Craze. ¿De dónde sale ese nombre? O sea, de verdad ¿Verdad? quiero saber de dónde sale ese nombre. No estaba en el guión, pero ¿De dónde sale ese nombre? no estaba en el script. Sí, quisiera saber dónde sale el Esa es nombre. una excelente pregunta. Kreis significa círculo en alemán. No era en inglés. Nosotros en la búsqueda, Claro. del nombre, queríamos un idioma, otro idioma que no fuera ni español ni inglés, que fuera una palabra corta y que significara lo que nosotros hacíamos. Y nos encontramos con Kreis, que cumple con todo lo que nos planteamos. Y también algo que nos dimos cuenta después de escoger el nombre y ya empezar a hablar con gente, es que es un punto que siempre genera esa curiosidad. Entonces es como el momento de romper el hielo. Cuando te preguntan qué significa Coffee Craze, enseguida las personas entienden, uy, claro, si eso es lo que hacen, qué chévere, y ahí empiezas una buena conversación o entablas una buena relación. Sí. Bien pensado. Sí. Yo te quería preguntar, que no sé si las personas que nos están escuchando saben esto, pero ustedes ya tienen un negocio global. O sea, ustedes los encontramos en Estados Unidos, los encontramos en Latinoamérica, los encontramos incluso en Arabia Saudita. O sea, en lugares que yo creo que cuando tú comenzaste esto, me imagino que no imaginabas que ibas a llegar a tantos rincones. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo ese sueño se expandió tanto? Eso fue también oportunidades que se iban presentando y yo siempre digo que
como les dije ahorita, uno tiene que tener esa pizquita de suerte para una gran cantidad de cosas y conocer a las personas ideales en el camino. Nosotros, como empezamos, y que también hemos ido explorando, es que nuestra idea era arrancar en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por la moneda, porque teníamos un margen de ganancia alto, un mercado gigante, cumplía con todo lo que un emprendedor busca o una empresa busca. Pero nos dimos cuenta que en Estados Unidos era mucho más complejo por la cultura, por el consumismo, por miles de razones. Y ahí echamos un paso para atrás. Oye, pero si somos de Colombia, es un producto hecho en Colombia, arranquemos, empecemos de cero en Colombia. Y en Colombia tuvimos una acogida impresionante desde el día 1 que nos enfocamos en Colombia, y ya hoy en día hemos trabajado con más de 100 marcas que tienen nuestros productos en puntos de ventas o no. Nos ha ayudado también a generar esa visibilidad global que buscamos. Entonces, gracias a eso nos han visto en diferentes países, así hemos llegado a Chile o a Costa Rica o a México, España, Portugal, Inglaterra, mil de países. Pero siempre lo que hacemos es tratar de expandirnos un poquito más. Entonces, decir, si llegamos a uno, solamente con que encontremos uno en cada país, vamos bien y vamos a ir creciendo y nos va dando esa visibilidad. Y así hicimos. Cogimos uno de España que nos dijo sí, cogimos uno de Portugal que nos dijo sí, uno de Inglaterra que nos dijo sí, uno de Qatar, de Arabia Saudita que nos dijo sí, y eso se va aumentando poco a poco con el voz a voz, más que todo. Y coincidencialmente con esas personas que hemos ido conociendo en el camino, o de esos cafés que ya tienen nuestros productos a nivel global, han venido gente de otros países a preguntar, oye, ¿y de dónde son? ¿Por qué no me das el contacto? Yo lo quiero comprar. Y así hemos expandido mucho, mucho ha sido orgánicamente, porque no hemos tenido ningún tipo de pauta en otros países, a excepción de Estados Unidos y Colombia. Una pregunta, ustedes en el negocio, ustedes han explorado alianzas tipo Maquila, es decir, que por ejemplo, digamos que yo soy una marca de café y tengo mi retail en varias tiendas. Yo puedo hacer una alianza en la que esa taza lleve la marca de mi negocio hecha por Coffee Cris. Claro. O sea, es parte también de la línea de negocios, digamos, B2B. Exacto, eso es O exactamente sea, no lo que solamente hacemos. B2C, sino el B2B sería de ese tipo. Exacto, eso es exactamente lo que hacemos B2C, donde estas empresas, cafeterías, hoteles, restaurantes puedan coger los productos, personalizarlos con su logo y así generar diferentes tipos de estrategias, tanto de fidelización con el cliente final, como también lograr reducir costos de vasos de un solo uso, generar un tema de recordación de marca porque va con el logo de ellos, ingresos adicionales al momento de revender. Entonces son varios modelos donde se pueden beneficiar ellos y podemos hacer o generar un impacto positivo también en el medio ambiente. Y una pregunta, ya hemos hablado de las vainas buenas de vender y de ser global, como nos decía bien Gabriela, pero ¿cuál es el reto de vender globalmente? Eso yo sé que no es fácil No es y fácil. tiene sus barreras. Cuéntanos cuáles han sido las que ustedes como Coffee Craze han vivido. Yo diría que el reto más grande es que al momento en que uno piensa en otro país, deja de enfocarse en lo que quizás es realmente importante, donde quizás quieres crecer. Okay. Entonces, si uno se levanta un día y dice, quiero estar en Francia, tienes que dedicarle un mes a buscar contactos, a escribir reuniones para estar en Francia. Y durante ese mes pierdes muchas oportunidades que se pueden generar en un país donde estás bien y que vas creciendo constantemente, como Colombia, por ejemplo. Entonces empiezas a descuidar ciertas cosas que no necesariamente son buenas, y adicionalmente del tiempo también al momento de generar esa alianza está el tema logístico. Están las barreras de, bueno, ¿cómo lo llevo a X lugar? ¿Cómo resuelvo aduanero, en positivo? ¿Será que sí me va a dar el costo del envío para llevarlo a Arabia Saudita? Y allá las leyes son diferentes cuando es un recipiente para bebidas. ¿Cómo cumples con eso? Entonces es un tema complejo, pero al final del día vas aprendiendo sobre cada país y cómo es la mejor manera de ejecutarlo. Y ya para empezar a cerrar este podcast, ¿cómo ves el futuro de Coffee Craze? Yo creo que apenas estamos empezando. O sea, somos unos bebés todavía en la industria.
y hay mucho crecimiento y lo que, como nosotros nos vemos, no es como simplemente fabricantes de tazas de café, sino que una empresa de materiales que pueda tener diferentes productos para diferentes industrias para solucionar problemáticas de los plásticos convencionales. Hay oportunidades en industria automotriz, en industrias de productos de un solo uso, en muebles y enseres, en cualquier tipo de productos que te imagines, se puede realizar con el residuo del café. Entonces, hacia allá es donde nosotros vamos, paso a paso, pero primero lo que buscamos es generar alianzas o lograr alianzas con empresas grandes a nivel local e internacional que nos puedan dar esa visibilidad para poder expandirnos a diferentes industrias. Pregunta rápida para ti, Ricky. ¿El emprendimiento es para todos o no? 100% no. Ok, pero tú eres un emprendedor y un berraco emprendedor que nos ha dado hoy una masterclass de fundraising. Pero yo quiero que tú me digas, a la persona, al joven que nos ve, que está en esa época, el tibir y tábara entre el laboral, por ejemplo, aquí tengo una que a veces quiere ser emprendedora, a veces quiere ser trabajadora, no sabe, ella no sabe, ¿cierto, Viva Gaby? Pero bueno, ¿qué mensaje le darías a alguien que no sabe si quiere emprender? Hey, ¿qué tiene que tener en cuenta para emprender, para tener ese drive que tienes tú para emprender? Yo creo que la única manera de saber eso es intentándolo. Al final del día hay que lanzarse con algo, hay que tratar de ejecutarlo. Y si mientras lo estás ejecutando no sientes esa pasión o ese fuego adentro que te motiva a seguir adelante, o si antes el primer no, ya dices, no, esto no es para mí, entonces listo, no eres la persona. Ya. Esa es la clave para mí. Clarísimo. Y ya, para cerrar el podcast, hay algo muy importante esta temporada y es que nosotros justamente nos estamos encontrando con emprendedores costeños. Quisiera que hablaras justamente de eso, qué es ser un emprendedor barranquillero, justamente donde estamos, justamente donde estamos, que se está moviendo alrededor del mundo. Cuéntanos cómo ha sido moverse en esta zona de la costa, cómo es ser emprendedor en la costa y cómo es crecer en la costa. Yo creo que crecer en la costa y ser emprendedor costeño te da esa chispa en la personalidad, en las ideas, en cómo abordar las cosas, que ayuda también mucho al ser emprendedor. Y yo creo que eso te ayuda a buscar las soluciones que necesitas y que cuando una empresa, el director te dice no, tú vas por el presidente. ¿Por qué? Porque uno simplemente va y que va a perder nada. Entonces yo creo que eso te da esa chispa, ser costeño, barranquero, te da esa chispa para salir adelante o buscar las soluciones o llegar y hablarle a cualquier persona y lograr lo que quieras lograr. Muchas gracias, Dios Ricky. De verdad que hemos aprendido demasiado de este podcast. Ya tú fuera de cámara me has contado algo, pero no es lo mismo que nos has abierto tu corazón, tu mente para contarnos tantas cosas que has aprendido en este camino. Sé que te vienen muchas cosas más. Yo creo que Gabriel y yo lo decíamos fuera de cámara, le auguramos a esta empresa todo el éxito del mundo. Queremos que le vaya bien, sobre todo porque están dejando el nombre de Colombia y de Barranquilla en alto. Entonces, hermano, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que tengamos un nuevo episodio contigo para que ya nos digas, mira, los que más han crecido, que vengan más productos acá. Entonces, muchos éxitos y muchas Muchísimas gracias a los dos. Listo.